Y vamos a ir al libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 17. Gratitud. Esa es la palabra para este año 2026. Capítulos 17 y versículo 11. Voy a leer la versión lenguaje actual. Así que si tú no la tienes, puedes seguir con tu Biblia en la Reina Valera 60, que más o menos he cogido, siempre cojo una versión u otra dependiendo de la palabra que quiero enfatizar. Y en esta mañana, la palabra que quiero enfatizar es gratitud. Versículo 11, capítulo 17, versículo 11, dice que Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén y tomó un camino que pasaba entre la región de Samaria y la región de Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres que estaban enfermos de lepra. Diga conmigo, 10. 10 eran 10. Sin embargo, se quedaron un poco lejos de Jesús. Luego aclararemos este punto. Y le gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Jesús los vio y les dijo, vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. Y mientras los 10 hombres iban al templo, diga conmigo, 10 hombres. Mientras los 10 iban al templo, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando, gracias, Dios mío, muchas gracias. Y cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Al ver eso, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿no eran 10? Diga conmigo, ¿eran 10? Una vez más, ¿eran 10? ¿No eran 10 los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero volvió para dar gracias a Dios? Luego Jesús le dijo al hombre, levántate y vete, has quedado sano. Y luego añade, porque confiaste en mí. Este hombre quedó sano porque confió en Jesús. Los 10 quedaron sanos porque confiaron en Jesús. Pero Jesús se dirige a él porque fue el único que regresó. ¿Para qué? Para darle las gracias. ¿Cuántos dicen, Señor, ayúdame a ser agradecido? Dile, Padre, ayúdame a ser agradecido. Señor, gracias por esta oportunidad, por tu presencia, tu palabra que está enfrente de nosotros. Oramos que sea tu amor y tu misericordia la que nos ministra de una manera especial. Te damos gracias, Padre Santo, por todo lo que vas a hacer en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén y amén. Ahora sí se puede sentar, amado. Cuando la Escritura habla que eran 10 hombres que estaban enfermos y se quedaron un poco lejos, está tratando de aclarar que era prohibido para los enfermos de lepra acercarse a la gente. Un enfermo de lepra en los tiempos de Jesús era alguien que estaba aislado de la gente. Caminaba solo en los montes, en los valles. No tenía compañerismo, no tenía amigos. Su familia lo había dejado. Eran repudiados. Tenían que ir con una campanita y tenían que tocar la campanita cada vez que pasaban por algún lugar donde había gente y declarar ellos con su propia voz, inmundo, inmundo. Alguien que no podía tener una relación. Mas, sin embargo, dice que llegaron a una aldea y Jesús pasó por allá y dice que
Se quedaron lejos cumpliendo la ley, pero de lejos le gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Jesús los vio y les dijo: tienen que ir al templo, porque la dirección de Jesús, la respuesta de Jesús era que solamente los sumos sacerdotes, solamente los sacerdotes del templo podían declarar que una persona estaba sana de una enfermedad, especialmente la lepra. Y Jesús le dice: vayan al templo y que los sacerdotes confirmen su sanidad. Y dice que mientras iban al templo, mientras ellos caminaban hacia el templo, fueron sanos. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que fueron sanos los 10 hombres, y de los 10 solamente había un extranjero. Todas las demás, los 9 restantes, no lo declara la Escritura, pero se supone, cuando dice que uno era extranjero, era de Samaria, se supone que el resto eran del pueblo, de la nación de Israel. Y dice la palabra del Señor que cuando ellos fueron al templo, cuando iban caminando al templo, quedaron totalmente sanos. Y uno de ellos, uno que precisamente era el extranjero, dice que este hombre, al verse sano, regresó gritando: gracias, Dios mío, muchas gracias. Y que cuando llegó donde estaba Jesús, se arrodilló hasta tocar su frente en el suelo y le dio gracias. Y este hombre era extranjero. Cuando Jesús vio eso, entonces su pregunta fue: ¿pero no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Solamente este extranjero regresó para dar gracias? Y Jesús le dijo al hombre: levántate y vete, has quedado sano porque confiaste en mí. Cuando hablamos de la gratitud, no podemos por menos, amados, que entender los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios para el año nuevo, para el 2026, son buenos propósitos. Son buenos planes. El Señor quiere bendecirnos, pero son propósitos frágiles, es decir, se rompen fácilmente. Quiere decir que esto pasa porque generalmente nuestros propósitos o nuestros planes, nuestra vida, están basados en los sentimientos. Tal como yo me siento, así manejo mi vida. Tal como yo me siento, así voy. Así, si tengo un buen sentir de ir a un lugar o de hacer algo por alguien o lo que sea, así lo hago. Si no tengo ganas, si no tengo ese sentimiento, pues no lo hago. Y cuando llegamos al comienzo de otro año, cuando llegamos al comienzo de 2026, necesitamos, amados, apropiarnos de las promesas del Señor. ¿Cuántos tienen promesas del Señor? ¿Cuántos tienen promesas del Señor? Yo quiero ver tu mano si tú tienes promesas de Dios. ¡Wow! Todos tenemos promesas del Señor. Entonces, necesitamos apropiarnos de esas promesas. Hacerlas nuestras, esas promesas. Que nuestra oración pueda ser: Señor, enséñame a hacer de cada decisión un asunto de decisión, un asunto de oración. Y este primer domingo del año, quiero compartir contigo de la importancia de ser agradecidos. Es importante ser agradecidos, especialmente si hemos tenido una experiencia con Jesús, especialmente si hemos recibido a Jesús en nuestra vida y lo servimos y lo amamos. Debemos de ser personas agradecidas. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él nos ha bendecido. Debemos de estar agradecidos por todo lo que Él nos ha proveído para ahora y también para la eternidad. En los últimos tiempos, y en yo puedo decir que estamos viviendo ya los últimos tiempos, habrá una disposición
de ingratitud en la gente. Habrá gente ingrata que no van a tener ni el deseo ni la motivación de ser agradecidos. No solamente con Dios, que ya es mucho porque somos creyentes, pero ya con el resto de las personas. Vamos a ir viviendo la vida de salto en salto, de mata en mata, como se suele decir, pero no vamos a ser personas agradecidas. Entonces, como creyentes tenemos que acostumbrarnos a dar gracias a Dios. Primero tenemos que acostumbrarnos como creyentes, como hijos de Dios, a ser agradecidos con aquel que nos sacó de las tinieblas, que nos dio una luz, que nos dio un propósito, que nos dio un sentido a nuestra vida. Entonces es muy importante ser agradecidos. El Señor nos salvó. Diga conmigo, Cristo me salvó. Cristo me salvó. Dios hace tanto por nosotros en nuestras vidas. Dios hace tanto por nosotros en nuestros medios que en muchas ocasiones nos olvidamos de darle gracias. Muy poco le damos gracias. Esto fue lo que pasó en esta escena que acabamos de leer. Este pasaje nos enseña algunas cosas importantes que Dios quiere mostrarnos hoy. Lo primero que yo aprendo de este pasaje es que la situación de aquellos 10 leprosos es la situación de todo el mundo hoy día. Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén, dice la Escritura, y tomó un camino que pasaba entre la región de Samaria y la región de Galilea. Y cuando entró en una aldea, salieron al encuentro 10 hombres que estaban enfermos de lepra. Y esa es la situación de la mayoría de gente en este mundo. Situación de todo el mundo. Aquí vemos la situación de aquellas personas. Aquellas personas estaban enfermos, eran leprosos. Ahora, en la Biblia, todo tiene... la Biblia usa figuras para casi todas las enseñanzas. Y la lepra en la Biblia es la figura del pecado. Es el pecado. Entonces, la situación de aquellas personas es que eran leprosos. La lepra era la enfermedad más temida del mundo antiguo. No tenía solución, no tenía cura. Hoy día, pues, prácticamente ya está erradicada, ya no existe. Pero aún hay, sí, claro que sí. Pero en aquel tiempo no había solución, no había cura. Y se consideraba al leproso como la persona más impura, más rebelde, repugnante que uno se pueda imaginar. En la antigüedad se creía que la lepra era el castigo como resultado de algún terrible pecado. Llegó a ser en sí el pecado más dramático en la mente de la gente. No se conocía cura, como dije, era hereditaria y era muy contagiosa. El que se infectaba de lepra era porque alguien lo había contagiado. Una enfermedad que se desarrolla lenta y que es paulatina, que avanza paulatinamente. Una enfermedad muy dolorosa, una enfermedad muy dramática, pero el dolor físico no era lo más terrible de esta enfermedad. Lo más terrible era el rechazo que una persona leprosa sufría. El rechazo en su casa, su hogar, con su familia, con sus hijos. No podía abrazar a su hijo. Si tenía un bebé, no podía abrazarlo. ¿Te imaginas? A su esposa no podía abrazarla. A sus hijos tampoco podía abrazarlos. Lo más terrible de esta enfermedad era el rechazo. Eran condenados a vivir separados de la comunidad. Eran condenados a vivir lejos de aquellos que amaban, de su familia, de sus amigos. Eran condenados a vivir en lugares separados, en lugares solitarios. Eran confinados en lugares lejos de las poblaciones, lejos de los campamentos. Eran separados totalmente de la sociedad. Eran separados terrenalmente y espiritualmente. Todo el tiempo que la llaga estuviese en él, sería inmundo, estaría impuro,
habitaría solo. En Levítico capítulo 13 habla de eso, que todo el tiempo que la llaga estuviese en una persona enferma de lepra, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Y no podían acercarse a nadie, no podían acercarse a menos de 2 metros de cualquier persona, incluido su familia. Se le consideraba muerto. Debía de vestir ropa negra para ser reconocido. Su ropa debía de ser una señal de la enfermedad. Y vestía así de esa manera para dar a entender que vivía en una vida perteneciente a los muertos. Es duro, amados. El leproso, como dije, debía de anunciar con una campanita su condición al acercarse a alguien. Dice Levítico 13, un poquito más adelante, que el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje esta mañana? La lepra en la Biblia es un símbolo o es una figura del pecado. Sus efectos son similares. Todos nosotros hemos sido leprosos. Todos nosotros hemos sido pecadores. Todos nosotros hemos estado alejados, algunos más, de la familia, de los amigos. Hemos estado separados, hemos vivido en lugares separados, lejos. Espiritualmente estoy hablando. Quizás podías estar en casa, pero espiritualmente estabas alejado de los tuyos. Y los efectos de la lepra y el pecado son similares. Son similares. Separa a la gente. Desfigura a la gente. Cuando estamos viendo a alguien que anda en pecado, no lo vemos atractivo, lo vemos en apariencia que algo le pasa, que está mal. Desfigura el pecado, insensibiliza, mata. Y así es como la humanidad ha pecado contra Dios. Así es como la humanidad es vista en la Biblia. La persona que vive en pecado deja de sentir el dolor que produce el sufrimiento. La persona que vive en pecado, en ocasiones, no me quiero adelantar al punto, siempre me pasa igual, siempre me adelanto. Pero la persona que vive en pecado debe, hermano, de sentir que su propio pecado lo aleja de Dios, que su propio pecado lo aleja de la gente. La persona que vive en pecado se acostumbra a vivir en medio del caos, en medio del sufrimiento, se vuelve insensible. Cuando menos lo espera, su vida se puede venir abajo. Cuando quieren acordar, su matrimonio se ha deshecho, sus hijos están perdidos, él mismo se encuentra en vicio, se encuentra enfermo. Romanos 3 nos aclara y nos dice en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esa es la figura que nos enseña este pasaje. Es una situación que vive todo el mundo. Pero además, Dios quiere mostrarnos hoy que el encuentro con Jesús lo cambia todo. El encuentro, yo me acuerdo cuando yo me encontré con Jesús. Yo me acuerdo que sentí algo que nunca antes había sentido. Tuve una experiencia que nunca antes había tenido. Sentí liberación, sentí paz, sentí gozo. Y es que el encuentro con Jesús cambia todo. Dice la Escritura en el versículo 13 que estos hombres
los 10, se quedaron un poco lejos de Jesús. Y como dije antes, tratando de cumplir la ley, tratando de ser obedientes a los mandamientos, a las leyes humanas, que no permitían que el leproso se acercara a la gente. Y a veces nosotros hemos encontrado en esa situación. Pero dice el versículo 13 que le gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros y sánanos. Wow. Y Jesús los vio y les dijo: vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. Y mientras los 10 hombres iban al templo, mientras ellos dieron ese paso de fe, de ir al templo, de obedecer las palabras de Jesús, dice la Escritura que en ese proceso quedaron sanos. Estaban en una posición en la que nadie podía ayudarles. Estos hombres vivían en una situación donde nadie podía hacer nada por ellos. Perdidos, amargados, tristes, solitarios. Y cuando se percataron de que Jesús salía de la ciudad, cuando se percataron de que Jesús se cruzaba en su camino, dice que le gritaron de lejos: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Oyeron que Jesús pasaba por aquel lugar. Wow. Oyeron que Jesús podía hacer un milagro en sus vidas. Imploraron su misericordia en alta voz. Y si no se hubiesen puesto en el camino, si no hubieran interferido en ese camino de Jesús, lo más seguro es que se habrían quedado leprosos para siempre. Lo más probable es que habrían sido enfermos toda su vida o quizás morirían. Eso es lo que hace el pecado. Cuando Jesús vino a nuestra vida, si Jesús no hubiese venido, ¿dónde estaría yo? ¿Dónde estarías tú? Si Jesús no hubiese intervenido en tu vida, ¿qué sería de ti esta mañana? ¿Qué sería de mí esta mañana? Por eso, no hay palabras para decir: Señor, gracias por haberte cruzado en mi camino. Gracias porque pude gritarte: Señor, sáname. Y pudiste salvarme. Aquellos hombres, si no se hubiesen cruzado con Jesús, habrían quedado leprosos para siempre. La ley decía que no podían acercarse. No se acercaron, pero comenzaron a gritarle. Comenzaron a llamar su atención, aún con su débil voz de enfermo, aún con su poca fuerza por la enfermedad. Le pedían que lo sanara. Jesús, sánanos. Le gritaron. Y aunque ellos no podían acercarse a Jesús, y aunque ellos no podían acercarse a Jesús, Jesús los escuchó y se acercó a ellos. Jesús escucha nuestro corazón y se acerca. Él no tiene miedo de la lepra. Él no tiene temor de la lepra, no tiene temor del pecado. Porque Jesús es santo, es todopoderoso, Rey de gloria. Y Él viene a nosotros y nos tiende la mano y nos ofrece salvación. Y nos ofrece restauración y nos ofrece una salida. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Pero dice que Jesús los escuchó de lejos. Todos tenían necesidad. Los 10. Todos sintieron la necesidad y todos clamaron. Todos le pidieron ayuda a Jesús. Todos estaban en un momento crítico en sus vidas. Pero tienen fe
en que Jesús puede socorrerlos? ¿Tienen fe en que Jesús puede apelar con fervor a favor de sus vidas? Ellos invocan la compasión de Jesús, piden a Jesús por su compasión, y Jesús, en su amor y en su misericordia, en su poder infinito, los manda al templo. Los manda al templo para mostrarse a los sacerdotes, para que los sacerdotes pudiesen certificar una sanidad completa. Y ni cuenta se dan cuando la lepra se ha ido. Y ni cuenta se dan cuando han sido sanados. Solamente se encuentran de pronto y dicen, wow, estoy limpio, estoy sano. Oh, aleluya, bendito sea Jesús. Me ha sanado el Señor, me ha restaurado el Señor. Jesús los manda a mostrarse a los sacerdotes, pero los sacerdotes no tenían poder para curarles. El que tenía el poder era el Señor. Pero los sacerdotes sí tenían la autoridad para declararlos sanos públicamente. Y públicamente vamos a mostrar la sanidad en nuestras vidas. Aunque Jesús es el que tiene el poder para sanarnos, el mundo va a testificar de nuestra sanidad porque ya no vamos a ser iguales. No me ha escuchado, hermano. No me ha escuchado usted esta mañana. El mundo va a poder testificar de nuestra sanidad porque hemos cambiado. Porque ya no somos los mismos. Porque nuestra vida ha dado un cambio, un giro. Oh, y ahora alabamos y bendecimos el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea Jesús. Y es importante ver y notar que ellos no fueron sanados inmediatamente. Solamente fueron sanados cuando dieron el paso de fe, cuando obedecieron al Señor, cuando obedecieron y cuando se dispusieron a caminar hacia el templo. Solo cuando obedecieron. Porque hay clamor, o puede haber clamor en nosotros, o puede haber una necesidad con clamor, lo voy a decir de esta manera. Pero si no hay una disponibilidad del corazón, es inútil ese clamor. Si no hay una disponibilidad de obedecer las instrucciones de Jesús, tú puedes clamar, tú puedes pedir por misericordia, pero tienes que aprender a dar pasos de fe en tu vida. Tenemos que aprender a dar pasos de fe en nuestra vida. Todos clamaron a Jesús, todos recibieron la sanidad. Pero una cosa importante que aprendemos también en este pasaje es que solamente uno volvió para darle gracias. 1 entre 10 es un 10%. ¿Cuántos me ayudan a hacer esa cuenta, por favor? 1 de 10, 10 de 100, 10%. 10% son agradecidos. Hola, yo quiero estar en ese 10%. Yo quiero ser de ese 10%. Dice la Escritura en el versículo 15 que uno de ellos, al verse sano, regresó gritando, gracias Dios mío, muchas gracias. Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló para tocar el suelo con su frente, en una señal de humillación, de darle gracias. Dice, este hombre era de la región de Samaria. Y al ver esto Jesús preguntó a sus discípulos, ¿no eran 10 los que quedaron sanos? ¿Por qué solamente este extranjero volvió para dar gracias a Dios? Luego Jesús le dijo al hombre, levántate y vete, has quedado sano porque confiaste en mí. El pasaje termina ahí y nos enseña que todos fueron sanados, los 10. Los 10 fueron sanados.
Sin embargo, solo uno volvió para dar gracias a Dios. Solamente uno regresó a Jesús en gratitud. A los 9 restantes se les olvidó quién hizo el milagro. ¿Te das cuenta? Te preguntas a veces por qué a veces en la iglesia hay gente desagradecida. Porque se les olvida. Porque se les olvida. Porque nunca tuvieron en cuenta la sanidad. A los 9 se les olvidó de quién habían recibido la sanidad. Se fueron seguramente a sus casas con sus familias, disfrutaron y siguieron disfrutando de la comunión con sus hijos y con sus familias. Estaban sanos. Ya nada les impedía disfrutar de la vida. Ya nada les impedía, pues, vivir una vida normal. Todos estaban en la misma situación. Todos clamaron por misericordia. Todos fueron sanados. ¿Y los otros 9? Se olvidaron. Uno solo percibió las cosas sagradas del Espíritu de Dios. Uno solo vio una razón suficiente para dar gracias y para adorar a Dios. Yo quiero en este año enfatizar y traer a reflexión la importancia de ser agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y que eso se muestre en resultados visibles en nuestras vidas. Solo uno dio muestras de arrepentimiento, de novedad de vida. Solo uno entendió lo que Dios hace en nosotros, en nuestras vidas. Porque un corazón nuevo produce más que muchas palabras. Ya la gente no quiere escuchar palabras. Ya la gente no quiere oír hablar. Quiere ver. Quiere ver. Quiere que nuestra vida se manifieste en hechos, en actos y en gratitud hacia el Todopoderoso. Un corazón nuevo no solamente ve su necesidad. Un corazón nuevo no solamente puede sentir que ha sido sanado y que ha sido restaurado, pero también un corazón nuevo ve la necesidad de alabar y dar gracias a Dios. Porque un corazón nuevo produce más que muchas palabras, produce una actitud nueva. La verdadera conversión se da cuando alguien cambia, cuando hay una actitud nueva en su vida. Si tú o yo o alguien aquí, ojalá no haya nadie, pero si alguien ha recibido salvación y sigue viviendo de la misma manera, entonces no hay tal conversión. ¿Cuántos me aman todavía? Claro que sí. Porque un corazón nuevo produce más que palabras. Todos ellos tenían razones para devolverse a una vida normal. Todos ellos tenían familia. Todos ellos tenían obligaciones. Todos ellos tenían responsabilidades. Todos tenían razones también después para dar gracias a Dios y para alabarlo, pero solamente uno de ellos lo percibió. Solamente uno lo percibió. Solo uno de ellos regresa a Jesús y había una razón importante por lo cual lo hace. Solamente uno de ellos regresó. ¿Sabes cuál es la razón? La razón es que estaba agradecido. La razón es que había gratitud en su corazón por el cambio que Jesús hizo en su vida. Él vio como su piel en todo su cuerpo se limpió. Él empezó a ver el cuerpo como se iban las llagas, como se iban las marcas de esa lepra. Él empezó a ver cómo esa sanidad, esa restauración vino de manera milagrosa a su vida. Ahora era una persona normal. Ahora eran personas nuevas. Ahora ya podían disfrutar y gozarse y reír
y salir al parque el domingo con sus hijos después del culto. Aleluya. No vayas, nadie me malentienda. Ahora por fin podía estar con su familia y disfrutar de su compañía. El deseo más grande de estos hombres se había cumplido. Habían sido limpios, habían sido restaurados. Y todo esto fue posible por una razón, y es porque Jesús se cruzó en su camino. Jesús se cruzó en nuestro camino. Jesús, tú no fuiste en busca de Jesús. Jesús vino por ti. Yo no fui, aunque yo clamé, pero fue Jesús el que me vio. Fue Jesús el que me vio y el que trajo restauración sobre mi vida. Todo eso fue posible porque Jesús había cruzado en su camino. Sin pensarlo más, este hombre regresa a Jesús que hizo el milagro para cambiar su vida. Y este hombre demostró su agradecimiento de 3 maneras. Primero, adorando a Dios a grandes voces, sin importar lo que lo mirara y sin importar quién lo oyera. Él adoró a Dios a grandes voces. Número 2, se acercó a él. Cuando era leproso, le habló de lejos, pero cuando fue limpio, ahí está lo que quiero aclarar. Vino a Jesús, se acercó hasta él. Cuando somos leprosos no podemos acercarnos, pero cuando somos limpios tenemos el privilegio de venir al tiempo de oración y hablar con nuestro Padre Celestial. Hablar de cerca, hablarle con confianza, hablarle con amor, hablarle con sabiendo que Él vamos a recibir la respuesta que necesitamos para nuestra vida. Y número 3, Él demostró su agradecimiento de 3 maneras. Se postró ante Él. Dice que tocó con la frente en el suelo. Se postró. En otras palabras, se puso a su servicio. Y esto es lo que representa este pasaje. La ingratitud es una característica natural del ser humano. Naturalmente no somos agradecidos, somos mal agradecidos, somos ingratos. Pero cuando Jesús vino a nuestra vida, Él cambió nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Porque la tendencia es a olvidar. Solemos olvidar. Y cuando estamos en el proceso de la sanidad, cuando estamos en el proceso de recibir sanidad completa para nosotros, sí, todo parece que está bien, pero cuando hemos recibido sanidad, nos olvidamos. Muchos de nosotros no teníamos trabajo antes de venir a Cristo. Me iba a tocar ahora una área que escuece un poco. Pero una vez que recibimos el trabajo y ya somos bendecidos y somos prosperados, nos olvidamos de Jesús. Ya no tengo tiempo, pastor. Es que tengo que trabajar. Es que, ¿cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos me llaman todavía? La tendencia es a olvidar. El Señor dijo a Israel, en Deuteronomio 6:12, cuídate de no olvidarte del Señor. Cuídate de no olvidarte del Señor, quien te sacó de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud, casa de servidumbre. Y David, el rey David, también se recordaba a sí mismo y a su alma. Y en el Salmo 103, quiero tocarlo un momento. El Salmo 103, versículos del 2 al 5. Que lo busco. Dice así el salmista David. Bendice alma mía al Señor. Y no, ¿qué dice? No olvides ninguno. Gracias, hermano. Gracias por esos hermanos que me ayudan a predicar. Aleluya. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él que sana todas tus enfermedades.
el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el Señor. Y es importante vivir agradecido. ¿Por qué? Porque eso nos abre la puerta de la gracia. Dice David, es un monólogo, es algo, él habla, escribe, pero habla a sí mismo. Él no está hablando de nadie en particular, ni está predicando a nadie en particular. Está escribiendo un monólogo, algo que él siente en su corazón. Él está hablando consigo mismo y exhortándose a sí mismo a bendecir a Dios con todo el corazón. Agradece por sus beneficios. Versículo 2. Agradece por perdón. Versículo 3, primera parte. Agradece por la sanidad. Versículo 3, segunda parte. Agradece por la protección. Versículo 4, primera parte. Agradece por los favores. Versículo 4, segunda parte. Agradece por las fuerzas y por la energía. Versículo 5. Agradece. Agradece al Señor. Es importante vivir agradecido. Con esto voy a terminar. Mientras vienen los músicos. Porque vivir agradecido nos abre la puerta de la gracia. Que así se llama este mensaje. Este mensaje siempre procuro buscar un título que tenga que ver un poco con lo que vamos a hablar. Gratitud, una puerta a la gracia. Y vivir agradecido nos abre esa puerta. Porque hay a veces que no vemos de la gracia de Dios, que no vemos del favor de Dios. Posiblemente no será, o quizás, o de pronto, nos hemos olvidado de darle gracias a Dios. ¿Por qué a veces nuestras oraciones no son escuchadas? ¿Por qué a veces nuestro clamor parece que está sonando en saco roto, parece que está sonando en hueco y no llega no pasa del techo? ¿No será que nos hemos olvidado de ser agradecidos? ¿No será que nos hemos olvidado de darle gracias a Dios por los méritos y por los beneficios ya recibidos anteriormente? Entonces, es muy importante. Si tú has sido tocado por Jesús, si tú has sido tocado por Jesús, tú deberías de ser la persona más agradecida del mundo. Deberíamos ser las personas más agradecidas del mundo. ¿Sabes? Hubo una escena en casa de Simón, Lucas capítulo 7, en donde Jesús estaba ahí y donde una mujer pecadora se acercó y derramó un perfume sobre los pies de Jesús. La Biblia nos enseña y nos dice que era un perfume muy caro, nardo de mucho precio, pero a ella no le importó y lo derramó sobre los pies de Jesús y luego con sus cabellos secaba. Y la gente que estaba ahí, incluidos sus discípulos, empezaron a murmurar. Empezaron a decir, oh, mira esta mujer, mira, Jesús permite que esta mujer lo toque. ¿Y sabes qué? Lo que yo saco de este texto es que Jesús dijo, me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. Gratitud. Gratitud. Dice, en cambio, al que se le perdona poco, poco ama. Y yo digo, Señor, me perdonaste tanto. Me ofreciste tanta y tanta y tanta misericordia. Me diste, Señor, la oportunidad y la autoridad
de poder hablar tu palabra sin vergüenza a pesar de mi vida pasada. Hablar tu palabra sin temor a pesar de mis errores, a pesar de mis debilidades. Pero el Señor, que fue bueno con nosotros y que ha sido bueno conmigo, Él nos ha perdonado tanto. Por eso nos ha perdonado tanto, por eso le amamos tanto. Y esto es lo que tenemos que, es la lección esta mañana. Estos 10 leprosos fueron sanados. Pero ¿sabes qué? Uno solo fue salvado. Dice la Escritura que uno de ellos fue el que se acercó y le dijo: por cuanto has creído en mí, eres salvo. Sí lo dice, en otras palabras, pero sí lo dice. Era salvado uno solo, y este era extranjero, era samaritano. Escucha hoy la voz del Señor. Deja al lado mis palabras humanas, de hombre, pero escucha en tu espíritu la voz del Señor que te dice hoy: has estado en esas condiciones por mucho tiempo. Has estado viviendo leproso por muchos años. Y aún puede ser que, habiéndote tocado el Señor, todavía hayas olvidado. Escucha la voz del Señor. Déjame mis palabras de lado. Escucha el Espíritu de Dios en tu corazón. Has estado en esas condiciones, pero ya estás cansado. Ya estás cansado. Has orado. Has llorado muchas veces en la soledad. Si tú estás aquí esta mañana y eres como esos 10 leprosos que ven que Jesús te quiere sanar. Si eres uno de esos 9 que, aunque fueron sanados, vivían una vida indiferente hacia el que los sanó, ven y reconoce que todo lo que eres, ven y reconoce que todo lo que tienes se lo debes a Jesús. Todo lo que tengo, todo lo que soy, se lo debo a Jesús. Él me ha cambiado. Era leproso. Andaba solo. Andaba separado. Lejos. Ya ni mi familia quería. Nunca me dijeron. Eso doy gracias a Dios por mi esposa. Pero yo sentía que había un alejamiento. Pero ¿sabes qué? Jesús hizo el cambio. Escucha la voz del Espíritu Santo esta mañana. Reconoce que todo lo que eres y reconoce que todo lo que tienes se lo debes a Jesús. Hazlo ahora mismo. No esperes a mañana. Hazlo ahora. Dile: Señor, limpia. Señor, sáname. Padre, restaura mi vida, restaura mi corazón. Quizás puedo aparentar enfrente de gente. Quizás puedo aparentar enfrente de mi familia, de mis amigos. Pero yo sé que solo tú puedes cambiarme. Ponte de pie conmigo esta mañana. Y si tú estás aquí y eres como esos 10 y ves que Jesús los quería sanar, o si quizás eres de los 9, aunque fueron sanados, no regresaron, es vital que esta mañana alabemos al Señor por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Que este año 2026 comience de la mejor manera, y es con sinceridad, siendo honestos, siendo transparentes. Al hombre podemos engañar, al hombre podemos aparentar, pero a Dios no. Jesús se dio cuenta, dijo: ¿dónde están los 9? No habían regresado. Quizás los 9 trataban de, como que no pasa nada. Pero ¿sabes qué? Jesús, que lo ve todo, Él se dio cuenta.
No olvides ninguno de los beneficios del Señor. Yo voy a abrir los altares esta mañana. Voy a abrir los altares porque creo que es necesario, importante, trascendente que este primer domingo del 2026 vengamos delante de la presencia del Señor con transparencia, con sinceridad y decirles: Padre, a veces me he olvidado de darte gracias. A veces no he tenido en cuenta lo que has hecho por mí. Pero yo esta mañana quiero reconciliarme contigo. Quiero ser ese hombre, esa mujer, Dios mío, que reconoce que hemos sido sanados, que hemos sido restaurados, que hemos sido limpiados completamente. Me acerco a ti, Señor, para que tú sigas haciendo la obra completa en mi vida. Cantamos este canto de adoración. Los altares están abiertos. Puedes pasar en esta mañana.